Alabado es el nombre de Jehová. Su nombre es exaltado entre las naciones. Le damos honra y gloria en este nuevo día más que nos da de poder presentarnos ante estos medios para poder compartir el mensaje de las buenas nuevas de salvación, de que hay victoria en Cristo Jesús y que hay salvación en Él. En esta hermosa tarde me regocijo de poder hablarle al cuerpo de Cristo y aún a aquellos que no conocen y que son parte del cuerpo y que necesitan venir al maestro y que necesitan venir al carpintero. Y ese carpintero quiere reparar aquello que está destrozado en nuestros corazones. Así que en esta tarde sean todos bienvenidos a escuchar esta hermosa palabra que viene alimentando nuestro ser interior. Vamos a orar y vamos a pedirle al Dios Altísimo que Él nos llene de su gracia abundante y que toda palabra que salga de mi boca no sea mía, sino que sea de Él. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tú tienes misericordia de nosotros y nos permites poder compartir, Señor, una palabra que da vida. Padre, muchos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú viniste y ministraste nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser interior. Y sí que hay muchos, Señor, que necesitan de esa verdad que trae vida. Y no sea hoy, mi Dios, un día más, sino que un día donde tú puedas tocar y puedas ministrar muchos corazones, Señor, donde tú puedas romper cadenas, derribar fortalezas, porque eso tú lo haces, mi Rey. No lo hace el hombre, lo haces tú, Señor, solo que utilizas un medio y el medio somos nosotros, Padre Celestial. Solo somos instrumentos, somos el tabernáculo, somos el recipiente, Señor, en el cual tu gloria, Padre, está dentro de nosotros. Ese tesoro, Señor, en el cual merece toda gloria y toda honra. Que esta tarde, Señor, tú puedas traer libertad al cautivo, puedas traer vista al ciego, puedas sanar al enfermo, Señor, espiritual, físicamente, si a ti te place, Señor. Eso no es de nosotros, mi Rey. El sanar está en ti. El de libertar está en ti. El de traer, Señor, reconciliación entre familias está en ti. Nosotros solo somos ese recipiente que llevamos la palabra que liberta, Señor, que trae vida. Así, mi Señor, te dejo todo en tus manos. Toma el lugar en mi cuerpo, en mi boca. Pon ese carbón encendido, Señor, que queme y purifique, Señor, mi ser interior y exterior. Todo aquello que sea de estorbo, Señor, tú lo purifiques en esta hora con ese carbón encendido, Señor, y purifique mi garganta y la lubrique siempre, Padre. Gracias te doy, mi maravilloso Jesús, y toma el lugar ya, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que mi Señor me los bendiga, amadas, amados, siervos del Dios Altísimo. Dios siempre tiene una palabra para nosotros, no solamente para usted, sino que también una palabra para mí. A mí me sorprende cada vez que estoy aquí al frente de estos medios, porque el Señor está hablando a mi espíritu, está hablando a mi corazón. Y sé que puede hablar a su corazón si usted lo dispone, porque eso requiere de la disposición de nosotros, el querer recibir lo que Dios tiene. Y he estado leyendo la carta de Santiago, una carta muy hermosa, porque el Señor me ha hablado sobre morir a la carne, morir a los deseos de nuestra carne, a las obras de nuestra carne, a los deseos de nuestra carne. Romanos, un libro muy hermoso que escribió el apóstol Pablo, que nos lleva a una reconciliación y a una justificación con Dios, acercarnos a Dios. Pero es una carta doctrinal, el libro de Romanos. Santiago es una carta práctica que le habla a cada uno de nosotros personalmente. ¿Cuál es la práctica de nosotros los hijos de Dios? Y es lo que quiero expresar en esta hermosa hora, porque Dios me habló de 3 varones que estuvieron cerca de Jesús. Fueron 12, pero 3 se acercaron mucho a Jesucristo, y uno de ellos es Juan, que
que se recostaba en el pecho de Jesús, porque sabía que Él era el Hijo de Dios y porque reconocía que Jesucristo era el corazón del Padre y Él quería sentir los latidos del corazón del Padre. Juan se identificó mucho con Jesús al respecto de ser hijo y de reconocer que en Él estaba el Padre. Pedro, un hombre bastante imponente, pero su estilo de vida, cada quien tiene su estilo de vida. Y Dios utiliza esos medios para poder llevar a cabo su propósito. Así que usted solo dígale: Señor, encomiendo mi ser entero a ti para que tú hagas uso de él. Todos somos diferentes, nadie es igual. A nadie hizo igual el Señor. Como le digo, a Juan lo hizo así como más tierno. A Pedro, el lado oponente de Juan, un lado así impetuoso, que siempre quería sobresalir. Y fue el que Dios utilizó para llevar a cabo lo que es la iglesia. A todos los usó, pero a él le dio ese regalo ¿de qué? De predicar el evangelio a los suyos. Y al apóstol Pablo le dio de predicarle a nosotros los gentiles, pero no está incluido aquí el apóstol Pablo, sino que Santiago, llamado también Jacobo, se cree que es el hermano de Jesús, les dije el viernes. Pero este hombre habla sobre la práctica. ¿Y cuál es la práctica? En medio de la aflicción, en medio de la prueba, ¿cómo nosotros podemos tomar esta carta para poder seguir caminando? Y vamos a empezar leyendo, y dice en el capítulo 1 y su versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, va esta carta destinada, ¿qué dice? A las 12 tribus que están en la dispersión. No sé por qué Santiago habla sobre las tribus, sobre el pueblo de Israel, que en ese tiempo estaba disperso, pero le da un saludo y dice: salud. En el 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El libro de Santiago habla de la prueba, en medio de la prueba. Habla de las obras, la justificación de la fe, no basado en la ley, en las obras de la ley, sino que en las obras de la fe, en las obras del Espíritu Santo. Y yo sé que todos pasamos momentos difíciles en la tierra, en esta tierra. Como les he dicho siempre, esta tierra fue maldecida por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Esta tierra no fue creada para usted y para mí, porque hay una tierra la cual nos ofrece esta palabra. Es cuando Jesucristo descienda no a la tierra, sino que Él descenderá en las nubes y levantará su iglesia y la llevará a un lugar especial. Pero después dice que pasará todo cielo y tierra y todo será nuevo. Pero ahora estamos nosotros aquí en esta tierra donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay pobreza, donde hay muerte. O sea que nos vamos a enfrentar a todo este tipo de situaciones en esta tierra. Pero nosotros que hemos creído en Jesús, tenemos la fortaleza y tenemos la fuerza en Él, porque Él es nuestra esperanza de gloria, en la cual tenemos que fijar nuestros ojos. Entonces, aquí Santiago habla de lo que usted va a enfrentar y lo que yo voy a enfrentar en esta tierra, pero nos da ánimo. Y él dice: ¿cómo es probada nuestra fe? No que la prueba produzca fe, eso tiene que quedar bien claro, que la prueba no produce fe, sino que su fe va a ayudarla a pasar la prueba. Y a veces nosotros decimos que Dios nos manda el mal para probarnos, pero Dios dice que Él no tienta a nadie. El mal ya está dentro del hombre, mas sin embargo, sabiendo
Santiago, yo no sé qué situación pasó Santiago, pero cuentan la historia de que Santiago le llamaban el hombre de las rodillas de camello, lo dije el viernes, porque Santiago lo da por hecho en su práctica de oración. Sus rodillas se pusieron como ¿qué? Como callos. Entonces le pusieron de sobrenombre el hombre de los callos, ¿de qué? De las rodillas de camello. Era un hombre de oración, un hombre que pasó dificultad, pero que le da aquí a usted la pauta cómo usted va a pasar la dificultad. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es que usted vaya a estar sonriente cuando esté en la prueba, cuando esté en la lucha, cuando esté en un momento difícil, pero cómo usted enfrenta, cómo usted va a enfrentar esa prueba. Entonces dice que allí, en medio de la prueba, es probada nuestra fe. Porque si usted tiene fe en Cristo Jesús, usted va a tener ¿qué? Decisiones, que fue lo que yo entendí en el libro de Santiago, que nosotros necesitamos rogar al Padre que nos dé sabiduría para el tiempo que estemos pasando. Usted, yo, enfrentamos día a día situaciones difíciles y no sabemos ni cómo tomar decisiones, pero por eso usted va a doblar sus rodillas y va a decirle, precioso Dios, dame la sabiduría para poder enfrentar este problema. Entonces dice, no que usted esté gozoso, que se ría de las circunstancias. Usted como yo tenemos emociones, tenemos sentimientos. Quizás momentos en que lloramos, momentos en que nuestro corazón se siente pequeñito. Pero cuando vamos a los pies del maestro, nuestro carpintero, nuestro arquitecto, el que formó nuestro ser, vamos ante él, nos humillamos. Y pero dice ahí más adelante, pero vamos leyendo y dice, sabiendo que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que para nosotros reconocer cómo está nuestra fe, pasamos pruebas. Y hablan mucho de que Santiago se contradice con el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo cuando dijo que nosotros somos salvos por fe y no por obra, no está hablando de lo que está hablando Santiago. Santiago está hablando sobre ¿qué? Sobre que la raíz de la fe, de nuestra salvación, es la fe. O sea que hay una raíz. Y cuando usted cree, usted es salvo. Pero esa salvación tiene un fruto. Y el fruto de la salvación son las obras que usted va a realizar. No las obras de la ley, sino que las obras de la fe. Y usted sabe que el Espíritu Santo que mora en usted y en mí nos ha dado un fruto. Y el fruto de él es el amor. Y el amor va a producir en usted gozo, porque usted ama a su prójimo, porque está centrado en su prójimo. Como usted ama a su prójimo, y aunque su prójimo venga y quiera afectarlo, usted tiene a Jesús en su corazón, en su interior ha sido formado Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, usted, en lugar de sentir odio por su hermano, usted va a sentir amor. Y ese amor va a hacer que en su corazón quizás sienta un momento de tristeza, pero a la vez usted se va a regocijar en su corazón, porque el amor produce gozo. Y el gozo va a producir paz. Y la paz es Cristo mismo dentro de mí. Y cuando hay paz en mi corazón, va a producir una paciencia que en sí significa, digamos aquí lo que habla Santiago, es que la paciencia también significa un tiempo de Dios. Un tiempo de Dios en la fe, en la cual usted debe de actuar ahorita o debe de esperar en Él. Esa paciencia que Dios habla de que la prueba
para probar nuestra fe, nosotros tenemos que tener paciencia. Esa paciencia significa una constancia. O sea que esta paciencia que habla Santiago no le está diciendo, hey, quédate sentado en medio de la aflicción. No, le está diciendo, estás pasando la prueba, pero tú tienes que tener constancia y tú tienes que seguir hacia adelante. No estancarte en el problema que tienes ahora. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos pasando la situación nos quedamos paralizados? Nos quedamos centrados en el problema que estamos pasando, pero Santiago no le dice esto. Santiago le dice, tiene que haber constancia en ti. Esa es la paciencia. Paciencia significa constancia. Paciencia significa también sufrir sin rendirse. O sea que usted está sufriendo, pero no se rinde. ¿Y por qué no se rinde? Porque usted tiene una fe puesta en Jesucristo, en que Él es su esperanza y que un día usted va a llegar a ese momento donde usted va a gozar de las bendiciones que ahora quizás no goza. Pero hay una esperanza como decía a Abraham. Abraham dice que ¿qué? Caminó esperanza contra esperanza, sabiendo que ya era viejo, él ya no podía producir, pero él actuó en fe, no se quedó allí, ya soy viejo, ya no voy a tener más hijos, mi mujer ya no puede producir, ya no puede recibir lo que yo puedo darle, pero no. Abraham se le habla el hombre de la fe, y es lo que habla el libro de Santiago, tener una fe que firme, pero una fe que produce obras en el Espíritu para que otros puedan ver lo que Dios ha hecho en su vida. No estamos hablando de salvación en sí, estamos hablando de la fe. Y esa fe que los demás, Dios conoce su corazón profundamente y sabe que hay dentro de usted, pero los demás no ven lo interno, los demás van a ver lo externo. Entonces la salvación, el fruto de la salvación va a ser la obra que vean en usted, lo que usted está haciendo por su prójimo. Entonces Dios va a probar su fe. ¿Con qué? ¿Con qué va a probar su fe? Con la misma palabra. Porque aquí en Santiago dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, sino que poner en práctica. Usted puede saber mucho de la palabra, pero ¿qué tanto de lo que sabe practica? ¿Qué tanto de lo que sabe pone en acción? Porque esa es la palabra que habla Santiago, la práctica, sin dejar a un lado la fe. Entonces dice aquí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que va a producir ¿qué? Constancia. Va a sufrir usted, pero no se va a rendir. Usted va a permanecer, va a continuar hacia adelante. No se centre en ese problema que usted tiene ahorita, porque al final del día Dios tiene la solución para ese problema. Entonces dice, mas tenga la paciencia, o sea, mas tenga la constancia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Nosotros ya seremos hombres perfectos y completos, que no nos falta nada, porque ya sabemos pasar las circunstancias, porque usted sabe que en medio de esas circunstancias usted tiene que seguir hacia adelante, que no puede pausar su vida, sino que tiene que continuar hasta la meta. Entonces dice aquí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, por eso le digo, para enfrentar los problemas usted necesita de sabiduría. ¿Y dónde adquiere la sabiduría? Sabiduría es mejor que inteligencia, o las dos van de la mano, las dos.
Pero si usted no es sabio, aunque usted tenga la inteligencia, no le va a servir de nada. Necesita de la sabiduría, y la sabiduría es parte de los 7 espíritus de Jehová que habla Isaías 11, donde dice, reposarán los 7 espíritus, el espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo, que ya tiene que reposar en usted, y el Espíritu Santo va a traer a usted ¿qué? Sabiduría, inteligencia. Pone primero la sabiduría, inteligencia, luego dice consejo, va a traer consejo. En medio del consejo usted va a recibir el poder para poder solucionar ese problema, y en ese poder va a venir el conocimiento de que solo Dios puede ayudarlo. ¿Y cómo lo puede ayudar Dios? Caminando en el temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus que habla Isaías 11. Que nosotros caminemos en el temor de Jehová es lo que ponen en el 7º lugar. Pero dice el Espíritu de Dios que gobierna todo, el Espíritu de sabiduría, que es el que le ayuda en los momentos de ¿qué? De problemas y de tribulación, cómo llevar a cabo. Les he dicho que David hablaba del Salmo 51 y decía que Dios ama la verdad en lo íntimo. Salmo 51, 6 creo que es. Dice, Dios ama la verdad en lo íntimo. Y amar la verdad en lo íntimo es cuando usted viene y le dice, Señor, tengo esta situación con mis hijos, con mi esposo, con mi trabajo, en mis finanzas, en mi vida emocional, en mi vida espiritual, puede ser, en mi vida sentimental. Usted va a los pies de Cristo, a los pies de Dios, y usted le cuenta su verdad en sí. ¿Qué es lo que usted está pasando? Y viene el Señor cuando usted ora, llora y lee su palabra y habla su palabra. El Señor va a venir y va a traer, le va a dar la sabiduría y le va a decir cómo tiene que enfrentar usted. Pero dice, y en lo íntimo, en lo secreto me hace que comprender o entender sabiduría. Es lo que habla Santiago. Santiago se identificó mucho con Jesús. Si era su hermano, ustedes saben que hay una parte donde los hermanos, cuando él entra a Jerusalén, le dicen, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué no muestras tus obras? Se burlaban de él. Pero aquí muestra a un hermano que entendió que Jesús, a pesar de que era su hermano, llegó a ser su Señor, y que le dio una buena enseñanza, porque inicia diciendo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se muestra como siervo, a pesar de que era su hermano, le dio lugar a Jesús como su Señor. Eso se llama sabiduría. Algo que venía a mi corazón ahorita es sobre que nosotros tenemos que actuar de la manera correcta, pero es cuando nosotros nos metemos a la palabra de Dios. Él nos enseña, y a veces nosotros contendemos con la palabra con otras personas. Podemos contender con nuestro esposo, con nuestros hijos o con nuestros pastores, yo no sé. Pero escuchaba yo la semana pasada sobre que nosotros tenemos que saber cuando hay un Jacob dentro de esa persona y cuando hay un Israel. Y decía esta persona que Israel refleja al hombre de Dios y Jacob refleja al hombre normal, como usted y yo. Entonces, en la sabiduría de Dios, nos manda que no contendamos cuando el hombre de Dios toma el Israel. Cuando Él está hablando, usted tiene que darle su lugar y no contender con Él y usted sentirse mayor o menor. O decía ella que a veces nosotros cuando trabajamos, y me gustó todo esto cuando estaba escuchándole, porque dice que nosotros a veces tomamos líderes por los dones que tienen, pero no miramos en sí su carácter, no evaluamos su carácter, y por eso las iglesias tienen tantos problemas, porque solo ven los dones, los talentos que tiene la persona,
pero no ven el carácter en sí, cuando deberían de evaluar primero el carácter. Y hablaba de que a veces nosotros usamos gente por compadrazgos, dicen muchos, por amistad, porque son hermanos, porque son familiares, los tomamos en nuestro liderazgo, y a veces esas personas no saben diferenciar el tiempo de Israel y el tiempo de Jacob, decía esta sierva ya, por el mismo compañerismo que existe, y eso viene afectando al cuerpo de Cristo, y eso se llama sabiduría. Porque hay momentos en que si mi madre o yo soy la pastora, pongámosle, yo soy la pastora, hay momentos en que el Espíritu Santo me toma, y mi madre o mis hermanos tienen que saber el tiempo de Dios, el tiempo de Israel, decía ella, que está en mí. Pero a veces por la amistad que hay, no respetamos la autoridad de Dios en la persona que se le ha dado ese lugar. No la respetamos, o sea, decimos, no, yo la miro como mi hermana y la quiero ver como mi hermana, pero no sabemos que hay tiempos en que va a venir esa parte de Dios a nuestras vidas. Ya decía, David tuvo muchos conflictos por eso, porque él utilizó mucho su familia, mucho la gente que no lo miraba como rey, que no miraba el momento de Dios en él. Salomón no, decía ella, Salomón supo poner su forma. Entonces, ¿qué le quiero decir en este momento que me salió un poco del contexto? Es que usted muchas veces, si usted es un hombre sabio, usted va a saber en qué momento su esposo o su esposa o su hijo tiene la autoridad de Dios, y usted tiene que respetar la autoridad de Dios. Por eso Santiago habla de que nosotros pidamos sabiduría. La sabiduría es muy importante en el siervo de Dios, en el hijo de Dios. Y vamos a ver que van a haber menos conflictos, porque a veces a nosotros no nos gusta que un familiar nos diga algo, y quizás Dios está hablando de ese familiar. O sea, usted tiene que familiarizarse con Dios y pedirle a Él sabiduría. Y es lo que dice aquí Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Esta sabiduría es para que usted pueda confrontar los conflictos que pueda tener a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel de tantos niveles. Entonces, todo eso son pruebas que nosotros pasamos como hijos de Dios para que Él pruebe nuestra fe. ¿Y dónde Dios probó a su pueblo? En Éxodo capítulo 15 habla de que el pueblo de Israel había pasado el Mar Rojo. Iban felices, cantando, danzando, profetizando. Miriam profetizaba, la hermana de Aarón, y de Moisés estaba profetizando. Mas, sin embargo, su primer prueba para que Dios supiera si tenían fe fue el agua. Que no encontraron agua en un momento, y el pueblo empezó, ¿qué? A murmurar, a criticar a quién, al siervo que Dios había puesto como líder de ellos. Y así es como nosotros es probada nuestra fe. ¿Pero con qué? Con la misma palabra. Ellos no encontraron agua y renegaron. Y Dios dijo, metan ese árbol entre esa agua, y esa agua se endulzó. Y cuando ellos dieron vuelta, había un oasis. ¿Había qué? 12 fuentes de agua, 70 palmeras que reflejaban el reposo. Quizás no la miraban porque se ciegan nuestros ojos, nuestros oídos, por causa de qué, del momento de aflicción que estamos pasando. Porque a veces el problema nos ciega y nos ensordece y no nos deja oír. Entonces dice más adelante allí en Santiago, en el 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, les habla Santiago, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír, no solamente a las personas, sino que sea pronto para escuchar a Dios. Pero dice, sea tardo ¿para qué? Hablar. A nosotros ni nos terminan de hablar y ya
y ya estamos hablando, ni terminamos de escuchar lo que nos están diciendo y ya estamos hablando. Y no solo ya estamos hablando, sino que ya nos hemos airado, ya nos hemos enojado. Y por eso Santiago dice, la práctica de la fe es que pide sabiduría para que cuando te hablen, no hables tú en el momento que te están hablando, sino que escucha y no te enojes, porque tienes que actuar con sabiduría. Y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ve cómo es la prueba? ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Empezó a criticar, a murmurar. Sí, nos sacaste de allá de Egipto, allá estábamos bien y ahora nos tropezamos en que no hay agua para beber. Acababan de pasar un milagro tan grande. Eso era para que hubieran adquirido fe. Pero las obras en sí de estos hombres eran obras malas. Pero las obras que habla Santiago es a favor de su prójimo. Es a favor de que usted le dé el lugar a su prójimo. No se enoje. Pídale sabiduría al Padre. Pídale sabiduría al Padre para poder llevarse bien con los demás. Y dice, por lo cual dice ahí en el 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La prueba no produce fe, sino que su fe es probada. ¿Probada por qué? Por medio de la palabra. ¿Y para qué? Porque la palabra tiene que ser accionada. ¿Y por qué tiene que ser accionada? Para dar buenas obras. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que usted no simplemente necesita saber la palabra, sino que necesita ponerla en práctica. Y dice ahí el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, o sea que escuchamos, sabemos, conocemos que la palabra dice esto, pero no actuamos. Santiago habla de esa obra de fe, que usted tiene que actuar de acuerdo al fruto del Espíritu que está en su corazón. Y dice, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Conocemos la palabra, pero no la practicamos. Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿De qué me sirve a mí conocerla y seguir en la misma situación de mi vida? Dios es bueno, Dios es santo, y Dios dice que así como nos da la prueba, nos da la salida. Cuando usted adquiere sabiduría por medio de Dios, por medio de la palabra, usted va a tener la salida y no se va a quedar estancado, sino que usted va a continuar el proceso. Esta vida es de procesos. Por eso le predico esta palabra en esta tarde, porque quizás usted acaba de salir de un proceso y ya viene otro proceso. Pero usted, en la sabiduría de Dios, va a poder enfrentar cada proceso que venga a su vida. Mientras estemos en esta tierra, vamos a estar confrontándonos. Y dice aquí mismo, ahí donde estamos leyendo, en el 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Yo vengo y miro en el espejo que necesito quitar una mancha que tengo en mi rostro, pero simplemente me veo y no actúo en lo que dice la palabra. Y no actúo, me voy, y cuando me voy se me olvida que yo tenía una mancha. Así es la palabra, que no tiene obras, que usted la conoce pero usted no actúa. Al final se le olvidó
que usted necesitaba trabajar en una área de su vida, en una área de su corazón. Pero hizo esto, solo ver la mancha, ve la palabra y no la pone en acción. Dios quiere en este tiempo que nosotros accionemos su palabra, porque Dios nos quiere ayudar. A veces no nos dejamos ayudar por Dios. A veces pensamos que nosotros mismos podemos hacer las cosas, pero siempre vamos a necesitar de Dios. ¿Qué dice Jeremías 17? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero está diciendo que confía en él mismo, que cree que él es el que hace las cosas. Será como, ¿qué dice? Como retama en el desierto, en los sequedales, en las aguas saladas, dice Jeremías. No está hablando de que, habla en sí de que yo pongo mi confianza en este hombre. Dice Dios que pongamos nuestra confianza en Él. A veces miramos nuestros actos, nuestras acciones, nuestro corazón, pero no ponemos en práctica la palabra. Entonces la prueba se nos hace más difícil, más fuerte, y va a ser más fácil que nos quedemos en el camino a que avancemos. ¿Qué dice Hebreos allí en su capítulo 12? O sea que habla de que nosotros debemos de quitarnos, ¿qué dice? Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Despojémonos de qué? De todo lo que llevamos. Y del pecado que nos asedia. Yo les dije que el pecado que habla Hebreos es la incredulidad, es no creerle a Dios. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que tenemos que seguir corriendo, continuar, pasar ese obstáculo, no rodearlo como decía una hermana, sino que pasar ese obstáculo, continuar. Quizás todavía está ese problema, pero usted continúa confiando en el Señor, actuando en la palabra, y usted va a llegar a su final. ¿Qué final usted quiere en su vida? ¿Qué es lo que verdaderamente usted está esperando de usted? ¿O está esperando de los demás? Cuando su enfoque tiene que ser usted, no los demás. Queremos cambiar a los demás, pero si nosotros no somos ese ejemplo para los demás, el enfoque de Santiago es usted y soy yo. Que nos enfoquemos en nosotros mismos, si hemos avanzado o estamos en el mismo sitio como el pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto. ¿Y solamente por qué? Por la incredulidad. Dios les había dado palabra que iban a conquistar la tierra prometida, y cuando fueron a evaluarla, vinieron con un reporte negativo. Oh no, ahí hay gigantes. Ahí nos van a comer como las langostas, porque vamos a ser como langostas en medio de ellos. Vinieron con algo positivo. Su vida tiene que ser lo positivo, no lo negativo. Josué y Caleb vinieron con un reporte diferente. Sí es cierto, hay gigantes, pero con mi Señor los vamos a vencer. Sí, todo es grande, pero Dios nos ha dado promesas. ¿Esa es fe? ¿Ese es creerle a Dios? ¿Eso es confiar plenamente en Dios? O sea que esa obra que usted está mostrando ahora va a estimular a otros, porque lo que trajeron los 10 desanimó a todo el pueblo. Lo negativo que ellos trajeron, el reporte negativo, desanimó a todo el pueblo. Pero los 2 que traían un reporte de que lo podían en Dios, hizo que mi Dios se molestara con el resto
Y por eso, solo por eso, ellos tuvieron que dar 40 años. Pasar 40 años en el desierto. ¿Cuántos años usted quiere pasar en el desierto? ¿Cuánto? Todos tenemos desiertos. Pero ¿cuánto tiempo queremos pasar en él? Yo le aconsejo hoy, como dice el libro de Santiago, tenga una mente positiva, un corazón positivo, active su fe, como dice Santiago, y usted va a pasar ese desierto y va a entrar a la tierra que Dios le ha prometido, a la tierra que fluye leche y miel. No se desanime en los momentos difíciles. Póngale ganas a la vida, porque mayor es el que está con usted que el que está en el mundo. Poderoso es el que va con usted. Es el capitán de los ejércitos. Y Él le va a dar la victoria. Accione la palabra. Acciónela en su vida. Y usted va a tener una vida que de gozo, de sumo gozo. Aunque esté en la prueba, usted va a tener victorias internas. Y va a llegar al lugar seguro, a puerto seguro. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, sea usted, mi Dios eterno, el que nos ayude a caminar con paso firme, confiados en su palabra, actuando en su palabra, Señor, accionando su palabra con sabiduría, Señor. No con insensatez, porque la insensatez nos da derrota, pero la sabiduría suya, Señor, nos da. Porque aquí mismo habla Santiago, mi Dios eterno, de que la sabiduría humana es diabólica, mi Dios de los cielos, pero la sabiduría que desciende de lo alto. Aquí mismo este pequeño libro, Señor, nos enseña tanto, mi Rey, a cómo vivir, a cómo llevar a cabo nuestra vida práctica, Señor. Pablo nos habla de doctrina, porque la doctrina es buena, pero también Santiago nos habla de que hay que ponerla en práctica, mi Dios. Un libro, Padre, de apenas pocos capítulos, Señor. Son 5 capítulos, Padre Celestial, los cuales nosotros podemos, mi Dios eterno, pedir la sabiduría para poder entender este pequeño libro y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Sea usted, Señor, ayudándonos, porque también Santiago habla, mi Dios, de sujetar la lengua, de no murmurar. Él mismo nos dice, Señor, que no causemos murmuraciones ni disensiones por nuestra lengua, Padre Celestial. O sea que nos manda a hacer una práctica constante de nuestra vida. Bendiga, Padre, este mensaje, que traiga vida a mi vida y a los que han podido escuchar. Que sea usted animándolos, Señor, en todo tiempo, para que podamos llegar a puerto seguro, Señor, a nuestra meta, precioso Rey, y poder ser alzados juntamente con los demás que usted va a alzar, Padre, en el día que envía a su Hijo a levantar a su iglesia. Yo le doy gracias, Señor, y siga produciendo, Señor, el querer como el hacer en nosotros y llenándonos del bien suyo. Todo se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga y continúe, lea este libro, es hermoso, es práctico, es la práctica del cristiano. Le va a hablar tanto este pequeño libro que su vida va a ser una vida que de victoria en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, en medio de lo que esté pasando. Usted va a sentir la victoria de Dios y va a continuar hacia adelante. Así que mi Dios me los bendiga y hasta una próxima. Amén. Gracias, Señor.